estar aquí un año más, disfrutando de esta primavera, rayando un nivel fantástico, espectacular. La semana pasada ya hemos tenido muchas intervenciones aquí, en este salón Julio Labriga del Instituto de Educación Secundaria de Montes Claros, pero esta semana todavía queda mucha semana por delante, muchas ponencias, muchas conferencias muy interesantes como la que tenemos hoy, porque hoy está con nosotros una de las figuras más influyentes de la comunicación científica en nuestro país. Bueno, muchos le conocemos, muchos le conocéis por ser la voz y la imagen de referencia del tiempo en nuestras pantallas, pero su trabajo va mucho más allá. Es doctor en geografía, profesor de la Universidad de California y sobre todo un incansable activista contra el cambio climático. Vamos a ver un vídeo y luego os presento al conferenciante que abre este lunes 23 de marzo del 2026 una edición más, un día más de la Primavera Cultural. Al planeta. ¿Por qué queremos quitar energía al planeta? Pues queremos quitar energía porque sabemos que esa energía que le estamos aportando los humanos a una velocidad increíble es lo que hace que el clima se vuelva muy extremo. Y el clima extremo pasa factura humana y pasa una factura económica importante. It's one thing to report the weather, it's another thing to live it. I'm Mario Picasso. For 20 years, I've traveled the globe seeking out the most extreme climates, and the people who call them home. Because I believe, when you look at the sky, you get a whole new view of life on the ground. Bueno, pues hoy no solo viene a hablarnos de mapas y borrascas, sino que también va a compartir su visión sobre el futuro de nuestro planeta y sobre todo la incidencia, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos nosotros y vosotros, que sois esa generación que tiene que venir por detrás empujando. Con todos vosotros, con todos ustedes, Mario Picasso. Eso se agradece. Bueno, pero no te ha afectado mucho el cambio climático. No ha pasado nada. De momento no. Bueno, antes que nada, porque tenemos que hacerte un regalo en forma de huella. Ah, la huella. Sí, vamos a dejar la huella que no de carbono, no de CO2, vamos a dejar la huella de Mario Picasso aquí y será Teresa, la profesora del departamento, la titular del departamento de Biología y Geología, quien nos explique qué es lo que va a ocurrir a partir de ahí. Una pequeña historia y tiene que ver con la llegada del hombre a la Luna, que probablemente sea un hecho tan importante desde el punto de vista técnico y científico de nuestra historia moderna, que esto inspira a un profe de este instituto que se llamaba Pepe, pues a realizar una pequeña cosita sencilla, pero que en principio fue algo puntual y que ahora se ha convertido en una seña de identidad de nuestra primavera cultural. Pues de la misma manera que Neil Armstrong dejó su huella en la superficie del planeta, de la Luna, también te pedimos que lo hagas aquí. Y de esta manera, pues, muestra tu paso por aquí, más la huella que vas a dejar en nosotros. Muchas gracias. Todo un honor.
pregunta sería si el hombre llegó a la luna, ¿no? Pero bueno, queremos que sí. Nada, como decía al principio, por cierto, ha sido un placer plasmar ahí mi huella aquí en Reynosa. Es un placer estar aquí, no es la primera vez. De hecho, cuando Norberto me invitó, le di una fecha, esto fue por noviembre o así. Dije, encantado de venir a Reynosa, encantado de encontrarme con todos los que estáis aquí hoy. Y curiosamente pusimos el 23 de marzo, que sin pensarlo mucho entonces, hoy es el Día Mundial de la Meteorología. No sé si lo sabréis, pero hoy es el día en el que se celebra y además con un lema muy importante, que es observar de alguna forma para mejorar y cuidar a los que estamos aquí y a todo el planeta. Importantísimo observar, hoy vamos a hablar de cambio climático, es una cosa importante y me agrada sobre todo que tengo una audiencia de los que estáis ahí arriba, los que estáis aquí abajo, pues muy variada, porque por una parte tengo la parte más importante de la charla de hoy, la tengo en la primera fila, que se llama memoria histórica, que son personas mayores que han vivido en un lugar y que han visto cómo ha evolucionado el clima. Y si luego me voy hacia el fondo, donde estáis más los jóvenes, pues claro, si os digo que el clima ha cambiado, vais a decir, pero si esto es lo que ha pasado hace 10 años, o sea, no ha cambiado tanto, es que en 10 años ha cambiado, pero no habréis notado la evolución si hacemos décadas y décadas tiempo atrás. O sea, que queremos hablar un poco de cambio climático hoy, sobre todo poner sobre la mesa como científico cuáles son los puntos principales a tener en cuenta y luego intentar buscar soluciones, porque lo que se trata sobre todo aquí no es de ser un catastrofista de que el mundo se va a acabar, sino de que entendáis que estamos ante un problema que es muy importante, quizá uno de los 3 o 4 problemas principales a los que se enfrenta la sociedad a nivel global, pero sobre todo buscar soluciones que nos permitan en un futuro y sobre todo pensando en vosotros. Yo tengo a mi hijo aquí también que tiene 19 años, ya ha pasado la edad escolar, pero él y los que estáis en esta sala, muchos de vosotros os tenéis que enfrentar a un clima que va a ser muy, muy diferente al que estáis viviendo hoy en día y seguramente mucho más extremo en algunos casos al que viviréis dentro de 30, 40, 50 años. O sea que importante que vosotros podáis hacer algo sobre cómo va a evolucionar el clima del planeta. La charla se llama Cambio Climático, el problema de la solución, pensando en eso. Y quería empezar con una cita que creo que es muy importante porque creo que es aplicable. Este hombre que se llama Robert Swan es un explorador contemporáneo, es la primera persona que ha pisado los 2 polos del planeta como expedicionario británico. Y yo creo que la gente que hoy en día patea, anda por el monte, anda por el mundo, es el que realmente se da cuenta de la transformación que está viviendo el planeta, sobre todo si lo has hecho durante varias décadas. La mayor amenaza para nuestro planeta es pensar que otro lo va a salvar, y es lo que hacemos muchas veces. Nos dicen, oye, hay que ser más eficiente con la luz en casa, hay que reciclar la basura. Y tú te asomas a la ventana y dices, mira, mi vecino lo está haciendo, ¿para qué lo voy a hacer yo si lo está haciendo otro ya? No, todos tenemos que aportar aquí, no se trata de que unas empresas, unas personas, unos gobiernos se encarguen de ser más eficientes en lo que se refiere a cuidar el entorno, pero lo tenemos que hacer todos en la mayor escala posible, dada la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y si os acordáis, los que habéis estudiado ya un poco de medio ambiente, hace como ya van a ser una década, desde el Acuerdo de París en 2015, todos los gobiernos del mundo se reunieron para firmar una serie de acuerdos, objetivos, llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en muchos apartados. El que estamos tratando hoy es el número 13, que es la acción por el clima, pero hay muchos otros que lo que intentan es de alguna forma preservar el entorno, hacer que el clima no cambie, hacer que la justicia social sea más igual y muchos otros apartados. Y por desgracia, de todos estos 17 objetivos que planteamos en 2015 y que firmaron muchos países del mundo, pues no hemos avanzado a la velocidad necesaria. Esto es lo que llamamos la Agenda 2030. El 2030 está ahí y va a llegar más rápido de lo que creemos. Y vamos a llegar al 2030 y todavía nos van a faltar muchas cosas por solucionar, pero en cualquier caso es importante que sigamos avanzando en todos estos apartados. Hay una cosa cuando hablamos de cambio climático. Los que sois escolares, seguramente, y algunos que no tenéis tan claro qué quiere decir eso de cambio climático. Bueno, pues la ciencia es lo que nos va a ayudar a entenderlo hoy mejor que nada. Ya sé que hoy en día tenemos 1000 ventanas de información, muchas están publicando información que no es real, información que es más sensacionalista, información que vende, porque hay titulares que venden y la gente pincha cuando se dicen que esto es el fin del mundo, y tenemos que tener mucho cuidado con la información que se difunde en los medios hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas ventanas de información que son erróneas y que hace que la gente al final acabe apabullada, no sabe si es real, si no es real, si la magnitud es tal o si es menor. Entonces, yo creo que el rigor de la ciencia es fundamental para que entendamos muy bien
qué es lo que está realmente pasando. Y es lo que hacemos los científicos. Aquí no nos paga nadie por decir nada. No tenemos empresas de paneles solares, como muchos dicen. Nadie nos paga por decir cosas, sino lo hacemos porque como científicos investigamos y lo que sale de esa investigación es la que difundimos. Entonces hay que ir muy directo a las fuentes que son más fidedignas. Clima y tiempo. ¿Sabemos lo que es? Pues es muy difícil, porque a veces... ¿Quién nos acuerda de Filomena hace unos años? Algunos de vosotros vivisteis esa gran nevada que afectó a gran parte de España. Ocurrió en enero, si os acordáis, fue justo después de Reyes. Cayó en algunos sitios 1 metro de nieve, 2 metros de nieve. Yo he visto imágenes de aquí de la zona, nevó muchísimo. Y la verdad es que lo primero que me dijo la gente, como siempre estoy hablando un poco de esto, de cambio climático, calentamiento global, me dijeron, pero Mario, ¿no te has dado cuenta? Estáis aquí hablando de cambio climático y fíjate lo que acaba de pasar. Y esto era enero. Este año, no me digas que va a ser un año cálido. Bueno, pues cuando llegó diciembre, que es lo que le respondo a la gente, espérate diciembre, y hacemos la media de 12 meses de temperaturas y demás, ahí salió claramente una señal de uno de los años más cálidos del registro. O sea que el que haya una cosa puntual no quiere decir que eso sea clima. El tiempo es lo que pasa en ese momento. Y a mí me gusta usar una analogía que es muy buena, es decir, el tiempo meteorológico es un poco como tu estado anímico. Por ejemplo, veo que algunos estáis ahí, que os vais a quedar dormidos, en algún momento estáis como muy relajados. Ese es el tiempo. Algunos estáis eufóricos, ese es el tiempo. Es lo que estás haciendo hoy. ¿Qué es el clima? Pues el clima es un promedio de todas esas situaciones que tú vives. Si tú eres una persona tranquila, eres una persona tranquila. Si eres introvertido, eres introvertido. Si eres eufórico, es eufórico. El promedio de todos tus estados anímicos a lo largo del año, eso sería el clima. Y por lo tanto, una situación puntual de un día en el que estás cansado, un día en el que estás muy eufórico, no tiene que traducirse en la situación habitual. O sea que recordar, el tiempo es instantáneo, el clima es un promedio, y por eso los meteorólogos, los climatólogos, para entender el cambio climático tenemos que utilizar 30 años de datos que nos sirvan de referencia para compararlo con lo que ha pasado en un momento determinado. Y eso nos permite entender mejor el clima. O sea que quedarnos con eso, no es lo mismo una situación puntual que un promedio de situaciones, que es lo que realmente nos habla de ese posible cambio climático. Bueno, muchos sabéis que el cambio climático es una cosa que siempre ha estado aquí, no es una cosa que nos hayamos inventado en las últimas décadas. Cambio climático en este planeta que tiene 4.500 millones de años ha habido siempre, por razones varias. No vamos a entrar en detalles. Una de ellas, pues ha habido periodos en que el planeta ha tenido mucha más erupción volcánica y esas erupciones volcánicas alteran el clima de la Tierra. Ha habido momentos en el que la Tierra no estaba posicionada igual que hoy respecto al Sol, o sea que hay ciclos de cambios también en el input de energía solar. Ha habido momentos en que hemos tenido más vegetación, los continentes se han movido de un sitio a otro, o sea que lógicamente el clima ha cambiado por razones naturales y todavía hoy lo hace. Y nosotros no lo veamos, como científicos tenemos que introducir esa información cuando hacemos predicciones del clima que va a llegar en el futuro. Pero no podemos obviar la principal señal que aparece hoy en día, que es la nuestra, la actividad humana. Somos muchos. ¿Eso quiere decir que tenemos que dejar ser más? Pues no, vamos a seguir siendo muchos más en este planeta. Llegaremos a 10.000 millones en unos años y lo que tenemos que aprender es que a medida que sumamos habitantes a este planeta y que encima la raza humana tiene una tendencia a ser cada vez más consumista, pues tenemos que buscar la forma de que esos recursos, que no son infinitos, se puedan utilizar, y cómo los transformamos en materias primas diferentes es fundamental. Sabéis de qué estoy hablando, ¿no? De transformar pues, materias primas utilizando energía para esa transformación, combustibles fósiles principalmente. El impacto humano está claramente definido y podríamos hacer una lista bastante amplia, pero voy a poner las cosas que creo que son principales para que las entendáis. Creo que casi todos entendéis que hay un gas que se llama dióxido de carbono, el CO2 famoso, del que hablamos tanto los que hacemos cambio climático, y por lo tanto la emisión de dióxido de carbono y también de un segundo gas, que es el metano es un gas también importante, puede de alguna forma impactar en cómo la temperatura aumenta en diferentes zonas del planeta y eso influye en el clima. También tenemos otra cosa que son las partículas, y solamente para daros un dato, aunque creyerais que el cambio climático no existe para nada, el simple hecho de que cada año entre 5 y 10 millones de personas en el planeta mueren directamente por causas de contaminación atmosférica, estas emisiones de las que estoy hablando, en particular de las partículas, pues sería una razón de más para tomar medidas, ¿no? Simplemente porque hay un impacto directo en la salud humana. Y luego está el cambio del uso del suelo. ¿Por qué pongo esto del uso del suelo? Y estando aquí en este entorno, que es bastante agrícola, ganadero, pues es entendible que si nosotros vamos transformando el uso del suelo es como una gran esponja que absorbe mucho de lo que emitimos en la atmósfera, como CO2 o el metano.
Si ese suelo lo deterioramos y no lo cuidamos, al final nuestro sumidero, que es lo que se llama, acaba siendo mucho menos eficiente. Y al final, ¿qué pasa? Pues que todo lo que queremos de alguna forma absorber y volver a poner en el suelo no ocurre porque tenemos un sumidero deficiente. ¿Cómo se consigue que un sumidero sea eficiente? Pues no cortando bosques, haciendo que nuestros suelos sean lo más eficientes y fértiles posibles y no degradándolos realmente, es decir, regenerando constantemente. Todo eso hace que hoy en día, esto no existe de verdad, y lo digo para los profesores que dirán, pero si esto no es verdad, no está, pero estamos hablando ya de una nueva era, los científicos, que no está aprobado este nombre todavía, pero se habla del antropoceno, que es esta era en la que la señal principal es la actividad humana. Veremos si se acaba imponiendo definitivamente, pero ya aparecen algunos textos por ahí. Bueno, no soy muy de poner curvas en presentaciones de estas, pero esta es inevitable. Esto es cómo ha ido cambiando el CO2 con el paso de los años en la Tierra. ¿Cómo sabemos que es tan exacto esto? Bueno, pues hay un observatorio en la isla de Hawái. Para los que sepáis dónde está ubicada Hawái, la isla grande, está en medio del Pacífico, donde no hay ningún tipo de perturbación que haga que esta señal pueda cambiar por otros factores. Es decir, que cuando tú mides un sitio que no está perturbado, estás de alguna forma midiendo durante años una concentración que te sirve de referencia para estudiar eso. El CO2, desde los años 60, cuando abrió este observatorio, es cuando se iniciaron las medidas, ha ido aumentando progresivamente hasta el tiempo en el que estamos ahora. O sea, sabemos que el CO2 ha ido aumentando. ¿Y por qué nos preocupa el CO2? Nos preocupa porque es un gas que es muy capaz de absorber energía y calentar la temperatura. Y si calienta la temperatura pasan otras cosas que ahora veremos. Pero en cualquier caso, esto es una referencia del 60 a los tiempos que corren. Muchos podéis decir, bueno, pues ahí no hay casi registro como para comparar con el pasado. A lo mejor esto ya ha ocurrido en la Tierra, pero os voy a enseñar una cosa. Si hacemos marchas atrás en el tiempo, y perdonad porque estos gráficos están en inglés, pero creo que algunos de vosotros los entenderéis, simplemente dice concentración de dióxido de carbono en Mauna Loa, que es el observatorio, que os he dicho en Hawái. Si hacemos marcha atrás en el tiempo, veréis, y voy a hacer marcha atrás hasta la revolución industrial. ¿Dónde está la señal de los últimos 40, 50 años respecto a tiempos atrás? Y veréis que claramente ha habido una diferencia y un aumento que está muy marcada por la revolución industrial, es decir, que hemos aumentado estos gases en tiempo récord por actividad humana. Pero diréis, bueno, pues esto tampoco va tan lejos atrás. Bueno, pues vamos a ir más atrás en el tiempo. Los climatólogos tenemos la capacidad de reconstruir el clima. ¿Y cómo lo hacemos? Extrayendo burbujas de aire de hielo, mirando fósiles, otros fenómenos que nos permiten reconstruir el clima todo el tiempo atrás que queramos, siempre y cuando tengamos una información que sea válida. Y esos datos son fundamentales. Vamos a ir más atrás en el tiempo y lo vamos a hacer pues más años que esto que veis aquí. Y si lo hacemos, ahí está la señal actual respecto a los últimos 800.000 años de historia de este planeta. ¿Dónde estamos y qué ha pasado? Sí, ha habido erupciones volcánicas, obviamente aquí no había señal humana, pero está claro que estamos en una situación que es muy diferente a la que ha vivido este planeta tiempos atrás. ¿Y por qué es diferente? Pues lógicamente porque ha habido una explosión de actividad en la que se utilizan combustibles fósiles. En consecuencia, hoy tenemos un valor mucho más alto, ahí lo estáis viendo, que lo que hemos tenido en los últimos 800.000 años de historia del planeta. Eso nos hace pensar que lógicamente ha pasado algo y que ha pasado algo en muy poco tiempo, porque no hay un registro que... Sí, hay oscilaciones, como os he dicho, muy vinculadas al cambio de continentes, al cambio de erupciones volcánicas, etc. ¿Qué pasa con el CO2? Que es un gas que decís, bueno, pues si dejamos de emitir CO2 mañana, ¿no resolvemos el problema? Pues no, no lo resolvemos. ¿Por qué? Porque fijaros que el dióxido de carbono es un gas cuya concentración permanece hasta cerca de 200 años. El 80% va a estar en la atmósfera ya unos 200 años. Y el 20% unos 30.000 años. Es decir, que aunque dejemos de emitir CO2, no vamos a resolver el problema tan rápidamente, salvo que apliquemos unas técnicas que se llaman de geoingeniería, que ahora os comentaré. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si ponemos CO2, volver a sacarlo de la atmósfera de alguna forma. Dos gases que preocupan, el metano por un lado y el CO2. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, como habéis visto, es el gas que más nos preocupa, pero el metano, que es un gas minoritario respecto al CO2, no hay tanta concentración de él, es mucho más potente, es mucho más eficiente calentando. Y aunque haya menos de él, es un gas que calienta muy rápidamente. ¿Dónde está la mayor parte del metano que nos preocupa en este planeta? Pues está en zonas de los polos, sobre todo en la zona del Ártico, donde hay mucho metano que está atrapado bajo el subsuelo helado. ¿Qué está pasando con ese subsuelo? Que se está descongelando. ¿Y qué ocurre cuando se descongela el subsuelo? Que todo ese metano que se ha ido atrapando durante miles de años vuelve a salir a la atmósfera y es un problema. Vamos a calentarla más. O sea que estamos muy pendientes hoy en día del metano por todo el deshielo.
Afortunadamente este planeta tiene dos pulmones que nos echan un cable y son fundamentales. Uno, y fundamental, porque este planeta se llama Tierra, pero tendría que llamarse agua, porque el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Bueno, pues tenemos los océanos, que son fundamentales hoy en día para regular el clima, y tenemos todo lo que es una superficie, sobre todo vegetada. Las grandes extensiones de bosques tropicales como el Amazonas, el corazón de África, sureste asiático, otras zonas del planeta. Estos dos se encargan de absorber gran parte de esos dos gases, sobre todo el CO2, y ayudarnos a que no se concentre tanto y se caliente tanto el planeta. Pero el problema que tenemos es el siguiente, que el ritmo de deforestación, lo habréis estudiado algunos ya en clase, es alarmante. Nos cargamos una cantidad de bosque tremenda cada año, y esa deforestación de alguna forma está reduciendo nuestros sumideros de carbono. Es decir, que aunque emitamos más, también estamos reduciendo lo que absorbe el CO2 y eso hace que, de alguna forma, la concentración pueda seguir aumentando. Tenéis un dato ahí que es alarmante: 178 millones de hectáreas de bosque en las últimas 3 décadas, equivalente a la superficie total de la península ibérica, España más Portugal. Ese es el bosque que hemos perdido en 3 décadas. Es una barbaridad. Imaginaos que España fuera, y Portugal, un desierto completamente llano y cubierto de otros tipos de vegetación, como puede ser pues, las plantaciones habituales. Tenemos un registro, y este es quizá el más controlado. ¿Cómo medimos las temperaturas? Bueno, pues hace años se medían con termómetros en observatorios. Hoy tenemos satélites desde hace ya décadas que nos permiten mejorar esa información, pero la tendencia de las temperaturas ha ido subiendo progresivamente, y vosotros que vivís aquí en Reynosa, que es uno de los lugares más fríos de España, sabéis que incluso ahora en verano, yo paso por aquí habitualmente en agosto, pero en verano cuando pasas hace fresco, pero ya no hace el frío que hacía antes. O sea, Reynosa, por ejemplo, es una localidad que ha bajado desde los años 90 al 50% de los días de nevadas que tenía. Ya no nieva tanto, ¿por qué? Pues porque no hace tanto frío, puede que llueva más, nieve menos, y cuando nieva lo hace más arriba. Y si no, que se lo pregunten a los que gestionan la estación de invierno, ¿no? La de Alto Campo. Pero temperaturas en aumento es una clara señal. Y luego los océanos, porque nuestros océanos, que hasta ahora nos habían echado un cable, el agua de los océanos absorbe hasta el 90% del exceso de energía que generamos los humanos. Son como una gran esponja que nos quita el calor. Pero ¿qué pasa con los océanos? Mira, esta es la temperatura, no la temperatura del mar, esta es la anomalía. ¿Sabe? Una anomalía, para que os hagáis una idea, es cómo difiere la temperatura un día determinado respecto a la media de los últimos 30 años. Pero bueno, esto es del 18 de marzo, hace unos días. Si os fijáis, a simple vista este mapa que os muestra, pues unos colores que dominan en tonos rojizos, amarillentos, que indican que ahora mismo la mayoría de los océanos del planeta están más calientes de lo habitual. Y esto ya es habitual casi todos los días. Puede haber variaciones, podéis decir, ay, pero hay color azul por ahí que representa una anomalía negativa y hace más frío de lo normal, ¿no? Pero en general la Tierra tiene océanos que son cada vez más cálidos, razón por la cual hay más energía para que cuando llueve, cuando nieva, las nevadas, las tormentas, los vientos sean mucho más intensos, ¿no? Porque cuanto más energía le metes a un sistema, más te la devuelve en forma de fenómenos extremos, es así de claro. Bueno, pues tenemos fenómenos que son naturales, como el Niño y la Niña. Por cierto, que este 2026 va a ser un año dominado por el fenómeno del Niño, que quiere decir que el Pacífico, en las zonas ecuatoriales, se calienta más de lo habitual, y eso transforma la meteorología de todo el mundo. Afortunadamente, donde estamos con el Niño y la Niña, en el Pacífico, está lejos de España, no nos debería afectar tanto, pero siempre hay alguna relación entre lo que pasa en el Pacífico y lo que pasa en Europa. Veremos cómo acaba este 2026, pero lógicamente va a haber cambios importantes en la meteorología. El principal problema que tenemos, sobre todo, y estos son lo que llamamos los meteorólogos puntos de no retorno. Un punto de no retorno es cuando algo que era como era, nunca volverá a ser como es otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de cambiarlo. El caso del Ártico es un caso clásico. El Ártico y toda la zona que nos rodea, no solo el océano, ha estado siempre muy helado, ha tenido un volumen de hielo determinado, y ese volumen ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque el Ártico, la zona norte del hemisferio norte, es la zona del planeta que más rápidamente se está calentando, 3 o 4 veces más que la media global. ¿Qué pasa? Que todo el hielo que hay en Finlandia, los glaciares de Escandinavia, incluso en el mar, se está deshaciendo. Y lógicamente eso tiene un impacto tremendo, no solo en la zona en sí, sino, estoy hablando también de biodiversidad, pero en el clima, ¿vale? Esta es la tendencia que hemos visto durante los últimos años en el Ártico, pero cuando pasa algo en el Ártico, no solo se queda en el Ártico. Aquí en Reynosa también lo vais a notar. ¿Por qué lo vais a notar aquí en Reynosa y en la zona en general? Porque cuando el hielo del Ártico desaparece, automáticamente cambian otras cosas, como son las corrientes de aire y las corrientes oceánicas. Y esas corrientes son las que traen esas borrascas, esos vientos del sur o vientos del norte, que tanto se afectan aquí y a la meteorología local. En cualquier caso, creo que algunos habréis oído hablar de la corriente en chorro.
Es un gran cinturón de viento que lleva borrascas y que normalmente está ahí bastante en el norte. Como podéis ver, los vientos más intensos son por donde se mueven las borrascas que traen lluvias y traen nevadas, sobre todo durante los meses de invierno. ¿Qué está pasando con esta corriente en chorro? ¿La veis que ondula mucho? Pues esa corriente en chorro antes debía ser más como un cinturón apretado, pero con el paso del tiempo y el deshielo del Ártico ha ido ondulando más. Y cuando empezamos a tener ondulaciones, lo que pasa es que puede bajar aire frío mucho más abajo y aire cálido del sur mucho más arriba. Y todas esas ondulaciones están haciendo que tengamos estos vaivenes tremendos de meteorología en Europa y en otras zonas del norte, del hemisferio norte. Pero en cualquier caso, eso está directamente ligado, se ha estudiado con detalle y sabemos que el deshielo del Ártico está haciendo que las ondulaciones de la corriente en chorro sean cada vez mayores. ¿Qué pasa en Cantabria? Pues que si tienes una inyección de viento norte sabes que va a hacer frío, pero al señor de Almería no le tocaba ese frío y también le va a llegar. Mientras que al señor de Almería, con una situación de sur que llega del norte de África, pues le llega calorcito. Pero es que también llega a Cantabria y de repente tenéis temperaturas mucho más altas de lo normal y encima con calima aquí, que no es una cosa habitual. Entonces esas ondulaciones directamente ligadas al deshielo por nuestra actividad humana son las que están haciendo que la meteorología sea más extrema, más cambiante, más rápidamente y que nos dé situaciones a las que no estamos acostumbrados, sobre todo para esta gente que está delante, estos señores y señoras que han vivido aquí muchos años y que saben perfectamente cómo tendría que ser la meteorología. Insisto, vosotros que sois más jóvenes, quizá digáis, bueno, pues este vídeo ya lo he vivido, porque claro, lógicamente es algo del 2000 para acá, entonces ya estáis dentro del periodo, pero cuando sea el 2070 ya me contaréis si no os gustaba lo que había en el 2026, que será muy diferente. Las corrientes oceánicas también están cambiando y esto también preocupa, es otro punto de no retorno. Europa es un continente que se mantiene más o menos con la temperatura que tiene gracias a una corriente que llamamos la corriente del Golfo. Es una corriente que sube del Caribe, atraviesa toda la costa este de Estados Unidos y aporta, digamos, un poquito de calor, es como un termostato para que Escandinavia no se congele. Y gracias a esa corriente el clima de Europa es como es. Bueno, pues esa corriente se está desacelerando y está previsto que en los próximos 50, 100 años, ya sé que nos pilla a todos muy lejos, sobre todo los que somos más mayores, pueda desaparecer. ¿Qué pasará entonces? Pues que cuando ya no tienes un termostato las cosas se congelan. Y aunque os estoy hablando de calentamiento global hoy, es muy probable que tengamos una situación mucho más fría, una pequeña era glacial posiblemente, veremos lo que pasa, pero también están cambiando mucho las corrientes oceánicas y eso afecta al clima. Bueno, pues vamos a avanzar hacia lo que puede pasar con todo esto. Aparte de que cambie el clima, hay mucha gente que va a vivir en las costas y en ciudades. Sabemos que la población humana para el año 2050, la mayoría, 2/3 partes, quiere vivir en zonas urbanas. Yo creo que no hay que abandonar el medio rural, que hay que potenciarlo. Veo que están pasando cosas interesantes, sobre todo aquí en este entorno, y creo que a lo mejor la situación no cambia tanto. Pero en cualquier caso, las zonas costeras del planeta se van a enfrentar, y ya se están enfrentando, a un aumento del nivel del mar, porque todo ese hielo que se deshace en los continentes acaba en el mar y, lógicamente, sube el nivel. Esta foto que estáis viendo es una foto de la ciudad de Miami, un ejemplo, entre otros muchos, de ciudades que ya se están enfrentando a constantes inundaciones debido a que el mar ha subido de nivel y que cuando llega una tormenta o una borrasca, con la marea ciclónica sube más todavía. Y eso es lo que está ocurriendo en esta ciudad. Los que sois de océanos, los que os gusta el mar, los que os gusta la oceanografía y la biología, pues un gran problema que nos enfrentamos desde hace décadas es que el océano cada vez está más cálido y además más ácido, y sabemos que eso impacta mucho en la biodiversidad y en la pesca. Los que pescan aquí en el Cantábrico, yo he hablado con muchos que ya están diciendo, mejor es que ya no hay lo que había, o hay especies nuevas que son más tropicales que antes. Está cambiando y esa es una señal clara de que el océano ha cambiado en temperatura y las corrientes oceánicas son otras. El problema de los incendios es un problema que siempre va a estar ahí, porque ya depende un poco de cómo gestionemos nuestros montes, ¿no? Pero en cualquier caso, el Mediterráneo, yo he vivido en California muchos años, es un lugar donde los incendios son habituales constantemente y cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones atmosféricas. Antes había una ola de calor y duraba, y no puede ser el ejemplo vuestro porque vosotros en Reynosa no pasáis tanto calor en verano, pero en general en España cuando había una ola de calor podía durar 2, 3 días, 4 como mucho, 4 para que sea ola de calor. Bueno, pues ahora duran 2 semanas seguidas. 2 semanas con calor, sequedad, viento, y que hace que los incendios sean esos incendios que llamamos incendios de sexta generación, que son imposibles de atajar. Y luego tenemos las famosas danas y borrascas. Las danas eran una cosa en España que realmente llegaban durante los meses de otoño, septiembre, octubre, noviembre como mucho. Ahora tenemos danas todo el año. ¿Por qué tenemos danas? Pues porque, como os he dicho antes, la ondulación de la corriente que trae las borrascas y las danas
ocurre con más frecuencia. Entonces, huracanes más potentes, danas más frecuentes, más intensas. Yo que soy de Valencia, os tengo que decir que la situación que se vivió en octubre de hace un par de años ya, pues ha sido muy dramática. Y la gente decía, pues es que siempre ha habido danas en el Mediterráneo, sí, pero nunca ha habido una dana como esa. Y nunca hemos tenido danas con tanta frecuencia, y nunca ha caído tanta agua tan seguidamente como hemos visto este invierno en Andalucía y otras zonas del sur. O sea que no es que no ocurran estas cosas en el pasado, porque la gente dice, mira, en el año 46, el 12 de octubre, una dana similar. Ya, pero es que este año he tenido 5 danas como esa, una detrás de otra, y eso es la diferencia. Es decir, la meteorología se queda como enganchada, los fenómenos duran más días, el impacto es mayor, y eso es lo que estamos viendo con esta nueva energía que aportamos. Una de las cosas que tenemos que ver, y que yo os pregunto a vosotros, es si realmente estamos haciendo que la meteorología sea más extrema. ¿Estamos viviendo en un mundo cada vez más extremo en lo meteorológico? Y algunos diréis, pues yo creo que no, pues yo creo que sí, pues sí, tal y cual. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que tenemos más tecnología, es decir, hace 50 años no teníamos tantos satélites, no teníamos tantas observaciones y no teníamos tantos medios para precisar. Hoy los tenemos. Eso puede ser una diferencia que habría que considerar respecto al pasado. Pero también es cierto que hoy vemos más cosas, más ojos. ¿Cuánta gente no tiene móvil aquí? O sea, ¿cuánta gente no saca una foto de una nube, aparte de los selfies que os hagáis vosotros? Pero quiero decir que vais por el campo y por lo menos, un tornado. Eso antes, el señor que estaba en las ovejas en el campo no tenía un móvil para sacar una foto del tornado. Hoy sí. Lo que pasa es que hay menos gente con ovejas en el campo, pero hay gente con móviles que todavía va al campo y saca fenómenos que antes no veíamos. Entonces, tenemos capacidad de captar fenómenos y parece que haya más de ellos, pero cierto es que también tenemos más medios para verlos porque todo el mundo constantemente está compartiendo imágenes en alguna red social. Y luego, finalmente, estamos más expuestos a la meteorología porque los humanos tenemos la mala costumbre de construir y edificar en lugares donde no deberíamos y nos exponemos más a situaciones extremas construyendo en lugares que son inundables, en zonas costeras o en zonas donde puede haber deslizamientos de tierra, y eso hace que parece que el impacto también sea mayor. O sea que todo esto hay que considerarlo, pero en cualquier caso, lo difícil es pronosticar algo así. ¿Cómo podemos pronosticar un fenómeno como este, que es un reventón, donde una nube descarga una cantidad ingente de agua sobre una población, y a lo mejor en la siguiente no pasa absolutamente nada? Y ese es el problema que tenemos los meteorólogos, que a veces dicen, pero habéis dicho que iba a llover. Bueno, pues en el pueblo de Álava ha llovido, en el tuyo no, pero porque había tormentas y es una situación muy puntual. O sea que a veces la meteorología es una ciencia caótica. Para empezar, hacer predicciones a más de 3 o 5 días ya de por sí tiene su riesgo, y si encima queremos puntualizar mucho, porque todos vosotros tenéis vuestro móvil y miráis exactamente qué tiempo va a hacer en Reynosa mañana entre las 3 y las 6 porque tengo que ir a jugar un partido de fútbol, pues no es tan preciso todavía, pero por lo menos os da una idea de cuándo o si va a llover o no, o a qué hora, si es por la tarde o por la mañana. Pero hemos mejorado mucho en ese sentido desde estos tiempos. Así empezamos en los años 50, los primeros ordenadores que empezaron a hacer predicciones meteorológicas. Me gusta esta foto porque además las que están manejándolos son 2 mujeres. Y fíjate cómo en los años 50 ya estaban ahí haciendo sus predicciones mucho más rudimentarias que las de hoy, y esto ha evolucionado muy rápidamente, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas. ¿Hasta dónde? Hasta algo así, donde cogemos los datos de temperatura, presión y densidad, los metemos en unas ecuaciones atmosféricas, que de eso se trata. Aquí hay muchas mates y mucha física, pero digo, si alguno quiere ser meteorólogo, que se prepare para mates y física, y acabamos con una pantalla en el móvil. Bueno, esos datos de Reynosa son de ola de calor casi, pero bueno, porque 27 grados en Reynosa es una barbaridad. Pero básicamente este es el proceso, y todo eso ocurre hoy con mucha más fiabilidad. Luego os hablaré al final de inteligencia artificial, pero en cualquier caso, lo que nos interesa a los meteorólogos hoy en día es decir, si ahora mismo estamos como estamos, hoy, día 23 de marzo de 2026, ¿cómo vamos a estar dentro de 20 o 30 años? ¿Podemos saber qué calor va a hacer? ¿Va a ser más seco o más frío el clima? Lo podemos hacer. Tenemos modelos numéricos que hoy en día nos permiten hacer predicciones de clima de futuro y, de alguna forma, planificar, porque sabemos que parar el cambio climático no es tan fácil, y por eso la cosa ha evolucionado hacia otra cosa que es muy distinta. Esto. Muchos años hemos estado hablando de mitigar el cambio climático, cómo podemos frenarlo, lo seguimos intentando, no al ritmo que tendríamos que hacerlo, y esa segunda palabra, adaptación, es la que ha ganado, y mucho, enteros. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que a la vez que mitigamos el cambio climático es casi más importante adaptarnos a lo que está llegando, porque llega muy rápidamente, y por lo tanto la gente ya empieza a adaptarse, pues eso, construyendo paredes más altas, poniendo muros de contención, canalizando el agua, etcétera, etcétera. O sea que la adaptación se ha convertido en, diríamos, la estrella de todo esto.
¿Cómo podemos mitigarlo? Pues yo creo que todos tenéis una idea de qué podemos hacer para que el cambio climático o ese calentamiento del que os he hablado no sea tan intenso. Las obvias, la energía solar, la energía eólica, cada vez más presente. He visto que aquí en Cantabria tenéis bastante de eso. Está creciendo a un ritmo bastante intenso, sobre todo la solar porque es mucho más barata y porque cuando alguien tira del carro, como es China, que es el país que más paneles solares fabrica ahora y más se está transformando ese sector, a pesar de que siguen usando carbón en algunos sitios, pues más se engancha al resto del mundo porque es una competencia económica. ¿Tenemos otras fuentes? Pues sí, tenemos el hidrógeno, tenemos geotermia, es decir, hay zonas del mundo, por ejemplo, si viajáis a Islandia, que es una isla volcánica, mucha de la energía que generan los islandeses llega del interior de la Tierra, porque tienen mucha energía geotérmica. Y aquí no he incluido el mar, pero incluso en el mar aquí tenemos algunas instalaciones de energía unimotriz, que es la energía que generan las olas, que sería potencialmente tremenda. Tenemos coches, sí, los coches eléctricos que tanto nos gustan algunos, pero que todavía no son la solución porque no tenemos cómo cargarlos. Y ese es el problema. Yo creo que todos deberíamos tender a esto, pero primero son caros y segundo, todavía no podemos electrificar todo el sector porque si no hay puntos de recarga es complicado. Aunque creo que todo irá llegando y mejorará y hay países donde ya el 100% del transporte y también de la movilidad tiende a ser eléctrica. Y luego las ciudades tienen que ser otras muy diferentes. Ya es que vosotros vivís en un entorno rural, pero para los que habéis vivido en ciudades grandes como Barcelona, como Madrid o otras capitales del mundo, sabréis que las ciudades no han sido precisamente puntos donde la eficiencia energética ha resaltado. Tenemos que hacer que lo sean mucho más, no solo porque sean más verdes y se respire aire más limpio, sino porque la energía que se consume en las ciudades es fundamental. Está la energía nuclear. No voy a entrar en detalle con ella porque es una energía complementaria que también es limpia de alguna forma, tiene sus riesgos, pero sabemos que hay muchos países del mundo que están apostando por la energía nuclear como complemento a las renovables y a la energía limpia que os he mostrado. Si está ahí ya y funciona y no supone un coste y un riesgo, pues adelante. Pero si tenemos que empezar a instalar energía nuclear, muchas de estas centrales, aunque está cambiando, tardan a lo mejor 10 años en estar operativas. No podemos esperar 10 años a tener energía limpia, es que no es viable. Hay que empezar a dar soluciones muy instantáneas. Y luego tenemos las ciudades del futuro, es decir, los que vayáis a ser planificadores urbanos, tenéis que ver que las ciudades son realmente nuestra tarea pendiente. ¿Por qué? Porque mucha gente va a vivir en las ciudades. Fíjate que en 1980 éramos 1.700 millones, de esos 8.300 que os he dicho que vivimos en el planeta hoy en día, y para 2050 está previsto que 6.500 millones de personas vivan en ciudades. Eso es casi pues, lo que os he dicho antes, 2/3 partes de la población. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos para que las ciudades, o porque las ciudades sean realmente lugares mucho más sostenibles, es decir, edificios inteligentes, que ahorran energía, que no consumen energía, movilidad sostenible, todo. No tiene que ver solo con la contaminación o la temperatura, sino con el bienestar de la gente que vive en las ciudades, porque sabemos que el verde, pues psicológicamente también anima mucho. Aquí tenéis de eso un montón, o sea que eso es buenísimo. Para acabar, simplemente quería introducir una cosa. Los humanos hace años propusimos modificar el clima. Y no voy a entrar en detalle de si nos fumigan, si no nos fumigan, si las estelas de los aviones, pero transformar el clima es una cosa que era ciencia ficción y casi una película de Hollywood, y hoy en día es una realidad. Tenemos, para poder llegar a lo que queremos llegar, que empezar a pensar en técnicas de geoingeniería. Quiere decir modificar el clima artificialmente. Una de las formas, porque hay varias, bueno, esto es una propuesta que hicieron hace años, poner espejos en el espacio que reflejaran la radiación, ¿no? Pero en cualquier caso esto no es viable y es muy costoso. Pero por ejemplo una cosa que sí estamos haciendo es blanquear las nubes. Sabemos que las nubes, el color blanco refleja muy bien la radiación. Cuanto más blanco, mejor. Y si las nubes son más blancas, hacen que la radiación que llega del sol vuelva al espacio sin que se absorba aquí caliente. Por lo tanto, esta es una técnica que se está empezando a implantar. Lo han hecho ya algunos científicos de la Universidad de Washington y estamos de alguna forma pues, haciendo que las nubes de alguna forma reflejen. Otra cosa es coger el CO2 que ponemos en la atmósfera y enterrarlo bajo el suelo, es lo que llamamos capturar CO2. También está ocurriendo y se está haciendo en algunas zonas, más que nada para que de alguna forma la concentración de CO2, que no podemos dejar de emitir, porque algunos países siguen emitiendo a un ritmo indeseado, no acabe en la atmósfera y no acabe calentando. Son plantas de captura. ¿Cómo se hace eso? Pues puedes poner una planta que captura CO2 que sale de una chimenea y volver a enterrarlo bajo tierra para que no acabe en estado gaseoso en la atmósfera. Y podemos aforestar. Yo creo que muchos sabéis qué quiere decir aforestar o reforestar, que es poner más árboles que absorben CO2 y que ayudan a que no haya tanto CO2. Esto es
algo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Hay proyectos muy grandes, muy globales, hay actores de cine que han invertido mucha de su fortuna en este tipo de proyectos, pero es una forma más natural de regular el clima y el CO2. Y luego, una cosa que sí que es cierta, a ver, no podemos conseguir llegar donde queremos llegar simplemente haciendo lo que os he contado. Tenemos que ser nosotros mismos los que apostemos por una economía que sea más circular. Economía circular quiere decir que si yo me compro unos zapatos y los uso y tienen una vida, cuando acaba ese zapato lo vuelvo a reutilizar para fabricar otros zapatos o otras cosas. Y tenemos que utilizar la materia prima que ya hemos utilizado para reutilizar. Eso aparte de que no seamos nosotros mismos tan consumistas. ¿De acuerdo? Se publicó esta semana pasada un estudio de la Universidad de Vermont en Estados Unidos que dice que, en una encuesta de 92 países, el 58% de la población humana hoy en día prefiere apostar por preservar el entorno que por crecimiento económico. Lógicamente eso va por países, porque lógicamente alguien que vive en un país muy subdesarrollado lo que quiere es crecer económicamente, pero en general la población está cambiando su forma de pensar. Es decir, yo prefiero que la economía no sea la repera a cambio de preservar mi entorno, donde voy a vivir y donde van a vivir mis hijos y mis nietos y el resto de la población. O sea que son estudios que ya dan luz a un cambio de tendencia de pensar de la población en un buen número de países que representan la población global. Pero seamos más circulares e intentemos reutilizar mucho más lo que utilizamos para generar todos nuestros productos hoy en día. Bueno, inteligencia artificial, que es vuestra palabra favorita hoy en día, los que sois jóvenes, sé que muchos estáis implicados ya en pensar en cómo va a afectar la inteligencia artificial en vuestro futuro. Bueno, ya lo está afectando incluso a los que no somos tan jóvenes. Pero en cualquier caso, lo que está claro, que os quiero poner el ejemplo de mi sector, el del cambio climático, el de la meteorología, el de los científicos que estudiamos el clima. Ha habido una explosión de datos, cada vez tenemos más información, lo que llamamos el Big Data. Hay más información que nos permite entender todo mucho mejor y a más velocidad y de alguna forma dar respuestas mucho más rápidas y eficientes. Y vosotros utilizáis esa herramienta porque estáis en el cole y la vais a utilizar mucho más para todo. La IA no va a reemplazar a los meteorólogos, os digo porque no es porque os quiero fichar como meteorólogos, pero sí que me gustaría que potencialmente alguno de los que está aquí acabéis haciendo algo así, que esta es una profesión de mucho futuro, os lo digo. Para los que todavía estáis dubitativos sobre qué vais a hacer y qué haréis dentro de unos años cuando salgáis del colegio, pues es una profesión de futuro porque realmente salva vidas. Es decir, lo que queremos los meteorólogos es dar la información más verídica posible y hoy en día con la meteorología cada vez más extrema es fundamental que la gente esté bien informada. O sea, entendéis que cuando va a caer un diluvio universal en Reynosa estáis avisados porque hay unos avisos que saltan en el móvil que os dicen riesgo de lluvias muy intensas, nevadas copiosas. Pues todo eso va a mejorar y va a mejorar mucho por una razón, porque los modelos de cálculo que utilizamos los meteorólogos hasta ahora han sido los que han sido, pero con la IA van llegando nuevos modelos numéricos, lo que llamamos modelos cuánticos, para los que sabéis más de matemáticas. Esos modelos nos van a permitir que la predicción que hoy es buena para 3 o 5 días lo sea para 15 días con una precisión casi del 100%. Y eso va a permitir que podamos salvar vidas, ayudar al agricultor a tomar medidas si tiene un periodo determinado y podamos hacer predicciones mucho más exactas. O sea que al final la IA en algunos sectores va a ser mucho de apoyo para hacer que la aplicación de las predicciones sea la mejor posible. En cualquier caso, vivís en un lugar privilegiado. Yo que soy de los que huye del calor, cuando paso por aquí en verano siempre digo, jolín, qué paraíso. Reynosa, 18 grados, Madrid 37. Es un lugar privilegiado en verano, tenéis un clima frío en invierno, pero tenéis un entorno que también lo compensa todo y estáis en un lugar genial. Pero en cualquier caso, solamente deciros como cierre que, aparte de todas las predicciones que os he contado, de todo lo que está pasando, de lo que puede pasar, hay mucho grado de incertidumbre. Todavía no tenemos todas las respuestas a todo. Creemos que sabemos mucho, pero cada día descubrimos que el aumento del nivel de mar que habíamos previsto para Canarias pues, era mucho menor de lo que creíamos y va a ser mucho más. Y esas cosas pasan día a día en la ciencia, vamos mejorando las predicciones. Y la mejor forma de hacer una predicción, ¿sabéis cuál es? Pues ni más ni menos que lo que decía Abraham Lincoln, que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Está en vuestras manos crear el futuro. Es decir, aparte de lo que vaya pasando con este planeta de forma natural, lo que hagamos en el futuro depende de nosotros mismos y lo que queramos crear va a depender de nosotros, cómo actuemos, cómo nos adaptemos a todo lo que está pasando y que busquemos soluciones que sean lo más positivas posibles. Es decir, aquí hoy en día mucha gente piensa, pues yo barro para casa y mi mundo es mi mundo y el resto no, pero aquí o arrimamos todos el codo o nos quedamos sin el planeta que tanto hemos disfrutado y que tanto os queda por disfrutar a vosotros. O sea que en vuestras manos está
Y muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Y espero que de todo esto salga un potencial meteorólogo, porque por lo menos uno. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, si tenéis que hacer alguna pregunta, levantar la mano, os acerco al micro. No preguntéis cómo va a hacer este verano. Bueno, hemos hablado de la Semana Santa. Por Vale, vamos a ver. Primero la Semana Santa, después el verano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre cómo ir por aquí? Levantar la mano bien. Me acerco. La pregunta posiblemente importante, ¿tenemos suficiente tiempo o va a pasar algo? Repite. En el entorno meteorológico, ¿tenemos tiempo para arreglar el cambio climático o no? Bueno, tiempo sería empezar ahora mismo, es decir, tenemos tiempo. Lo que sí que sabemos es que las cosas están cambiando tan rápidamente que por eso he mencionado que adaptarnos a la vez que queremos cambiar las cosas es fundamental, porque las cosas van a ir pasando muy rápidamente, cada vez más intensamente, porque lógicamente cuando tú aportas más energía a un sistema climático como el de la Tierra, las cosas pasan muy intensamente. O sea que tiempo hay, pero tenemos que actuar a un ritmo que no hemos actuado todavía y en el menor tiempo posible, exactamente. O sea que yo creo que ahí todos tenemos que hacer lo posible para empezar desde casa, apagar las luces, cerrar las ventanas, no ventilar 2 horas, cosas de ese tipo. Ponemos nuestro grano de arena. Ponemos nuestro grano de arena, pero luego vienen las guerras. Y eso también influye muy mucho en el cambio climático. Sí, de hecho, no soy partidario de hablar de guerras más que para decir que no deberían existir y que deberíamos buscar soluciones más pacíficas a problemas que al final son económicos, porque mucho de lo que pasa hoy en día y que impacta en el cambio climático no es por falta de intención humana, sino porque la economía es la que prima y donde se mueve dinero, pues se mueve dinero. Entonces, las guerras en sí, como hemos comentado, son un problema porque suponen bombas, emisiones y, por ejemplo, en Irán ahora mismo, mucha de la lluvia que cae en el país es lo que llamamos lluvia negra, es lluvia causada por todo lo que hay en el aire debido a las explosiones y que de alguna forma acaba contaminando el subsuelo, el agua, toda la vegetación que pueda haber, aunque no hay mucho allí, pero bueno, en cualquier caso, las guerras no son nada positivas para el aire que respiramos y para nuestro día a día, así que no solo por las balas y las muertes y demás, sino por el impacto medioambiental que pueden tener. ¿Cuál ha sido el principal cambio entre... O sea, tú dijiste que empezó desde el 2000, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal cambio que produce tantos CO2? Bueno, yo creo que lo más visible, antes os he hablado de una cosa que se llama punto de no retorno, ¿no? En el planeta Tierra ahora mismo tenemos varios puntos de no retorno, que quiere decir, y por eso siempre le digo a la gente joven, si vais a hacer un viaje lejano desde Reynosa, iros a lugares donde hay glaciares, donde hay mucho hielo, porque dentro de unos años no lo veréis, o no lo veréis como está hoy en día. El Ártico es quizá el lugar donde más impacto se ha notado, porque es el lugar de la Tierra que más se ha calentado. Entonces, la transformación del Ártico está siendo quizá una de las regiones más impactadas por ese calentamiento. Antártida también a otra escala, porque es un continente, no es océano congelado, es un continente muy masivo. Y por lo tanto yo diría que los polos son puntos de no retorno, igual que el Amazonas, que está desapareciendo a un ritmo importante. O sea que el Ártico sería quizá desde las últimas 3 o 4 décadas el lugar de la Tierra donde más hemos notado esa transformación. ¿Las guerras afectan al cambio climático? ¿Perdona? Que si las guerras afectan al cambio climático. ¿Las guerras afectan al cambio climático? Sí. No, las guerras afectan al cambio climático por una razón muy sencilla. Por ejemplo, ahora que nos está moviendo, bueno, aparte de que el precio de la gasolina ha subido, sí que es cierto que
todo lo que supone una guerra y las emisiones que supone una guerra, porque no solo por las explosiones que he comentado hace un momento, tienes que trasladar tropas, barcos, aviones, hay un montón de emisiones que crecen. A la vez también es cierto que en este caso de la guerra de Irán, como se ha bloqueado el uso del crudo, pues en algunas zonas a lo mejor hay una mejoría en ese sentido, pero en cualquier caso el crudo puede venir de cualquier otro sitio del mundo, el petróleo, si no es de Irán vendrá de Venezuela o vendrá de otro lugar. Pero en cualquier caso las guerras sí que tienen un impacto en el cambio climático que no es precisamente positivo. Hola, ¿a qué edad empezaste a hacer todo esto? ¿Verdad? O sea, ¿a qué edad empezaste a hacer todo esto como ambiental y eso? La pregunta sí es para ti, ¿a qué edad empezaste con todo esto? Yo siempre era, cuando estaba en el cole como vosotros, me reían constantemente porque me pasaba el día mirando por la ventana, buscando pues las nubes y tal, ¿no? Tenía un ventanal ahí en clase, pero bueno, me empecé a meter a la meteorología gracias a una profesora de ciencias naturales que tuve. Entonces yo hacía BUP, que era un sistema diferente al que tenéis vosotros hoy, y era una profesora muy motivadora. Me gustaba la ciencia en general, biología, geología, pero la meteorología me abrió los ojos. Tenía 12 años cuando me construí mi propia estación meteorológica y todos los días tomaba medidas, 3 veces al día las tenía, abría el armario de la ropa y tenía todas las medidas del tiempo ahí. Y desde los 12 años ya sabía que quería ser lo que estoy de alguna forma comunicando hoy, es decir, meteorólogo, científico. Como han presentado en mi introducción, en España me conocen como el hombre del tiempo porque he estado muchos años dando la información meteorológica, pero también he sido profesor en la universidad muchos años, en la Universidad de California de Los Ángeles, de cambio climático, y por lo tanto soy un científico, realmente soy científico divulgador, pero lo he vivido desde que era un chaval. Y me gustaría que muchos de vosotros encontrarais esa pasión por algo que os mueva en esa dirección, no tiene que ser meteorología, pero otra cosa que os mueva. ¿Qué pasaría si no hacemos nada contra el cambio climático? Perdón que no he oído. ¿Qué pasaría si no hacemos nada contra el cambio climático? ¿Qué pasaría si no conseguimos solucionarlo? Si no hacemos nada contra el cambio climático, si no ponemos nada... Hombre, si no hacemos nada contra el cambio... O sea, aquí el principal problema que tenemos, y esa es una buena pregunta, porque ¿cuánto nos vamos a calentar? Nos vamos a calentar 1,5 grados respecto a periodos preindustriales, que es lo que intentábamos hacer, y eso es lo que se acordó en 2015 en París. Ya nos hemos calentado casi 6,5 grados. Por lo tanto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque aquí la gente dice, pero 1,5 grados eso no es nada. 1,5 grados, el planeta entero de la Tierra calentándose respecto a un periodo es mucha energía. Pero ahora mismo hay predicciones que dicen que si no paramos o si no hacemos las cosas de otra forma, ese calentamiento sin duda alguna va a ser de 2 grados. Y es probable que llegue a 3,5. Si llega a 3,5, hay muchas zonas de la Tierra, como las conocemos hoy, que serán inhabitables. Es que es así. Y esto no me lo invento yo, lo hacen simulaciones con modelos numéricos y lo pueden saber. Y por lo tanto, esas temperaturas de 45 grados en Andalucía que tenemos en verano, pues no tardarán en ser de 50, y con 50 grados, pues lógicamente la gente se tiene que adaptar. El calor es quizá el principal problema al que nos enfrentamos aquí en España y en algunas zonas la sequía, o sea que esas altas temperaturas y luego las grandes ventoneras que tenemos hoy en día que antes no ocurrían con tanta frecuencia y que soplan muy intensas. Hola Mario. Has estado en Estados Unidos en algunos momentos de tu vida persiguiendo tornados y la pregunta sería, dado el cambio climático, ¿podría haber alguna posibilidad de que los tornados llegaran a España, concretamente a Cantabria? Bueno, aquí solamente diferenciar una cosa porque es una buena aclaración. Un tornado es una cosa muy local, 1 kilómetro de diámetro, con vientos de 300 por hora, una barbaridad, quizá el fenómeno atmosférico más intenso que existe. Y luego están los huracanes. Un tornado se puede formar en Cantabria, bueno, se puede formar cuando hay grandes tormentas y hay terreno llano. No les gustan las montañas ni el terreno de montaña. El huracán no va a ser un problema aquí porque tenemos agua fría que bordea el Cantábrico y por lo tanto no llegaría nunca al huracán, y si llega sería ya como una borrasca profunda, y estamos protegidos porque a los huracanes les gusta el agua calentita, tienen que estar a 26 grados o más. Entonces aquí 26 grados no creo que lleguemos, aunque todos sean que tengamos aquí el arte Cantábrico con temperaturas de 24 o 25. Entonces es difícil, pero tornados sí que puede haber y los hay, sobre todo en la meseta, y aunque son más frecuentes cerca del Mediterráneo, donde tienen más humedad, más energía para formarse las nubes, es probable que tengamos tornados en un futuro, más probable todavía porque hay más energía, aunque esperemos que no sea el caso habitual, que sea una cosa muy puntual. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar el cambio climático? ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, ¿qué tenemos que hacer para, Pues mira, para intentar ese cambio climático? Pues mira, tenemos que ser mucho más eficientes en la forma en la que nos movemos, eso es importante. Tenemos que ser mucho más eficientes en nuestros hogares. Todo suma, es decir, que tú te dejes la luz encendida por la mañana cuando te vas al cole y no la apagues hasta cuando llegues a la tarde, pues no es nada bueno, porque esa energía, aunque sea una bombilla y consuma poco, pero si todos los que estamos aquí, los 8.200 del planeta, nos dejamos la luz encendida mal. O sea que eficiencia energética en casa, eficiencia energética en nuestra movilidad y eficiencia energética por lo que apostamos cuando consumimos, porque creo que no hemos llegado a ese punto todavía, pero sí que va a llegar el día, y es tomar nota, en que vais a ir al supermercado, vais a pasar por la cajera y la cajera os va a decir, bueno, pues a ver, tal, estos son 32 euros, pero te has pasado tu huella de carbono, es decir, has comprado cosas que, porque todos los productos empiezan a tener información de cuánto contaminan cuando se producen y se fabrican. Llegará un día que a lo mejor nos obligan a consumir menos una determinada cantidad de carbono en nuestro día a día de consumo, ya sea volando de un sitio a otro, ya sea comprando lo que compramos, etcétera, etcétera. Es decir, que yo siempre he sido de decir, si vas a comprar algo por Amazon, que hoy en día yo no sé quién no compra por Amazon ya, preocúpate de que ese producto a lo mejor no venga desde China hasta aquí, por mucho que te gusten los cordones de las zapatillas, porque para que esa zapatilla llegue hasta aquí, la contaminación que ha generado es importante. Y creo que tenemos que empezar a pensar un poco en esos detalles para que de alguna forma entre todos sudemos lo suficiente y recordemos esa energía extra que estamos originando. Venga, pues un aplauso fuerte para la